Luis Campos es el coordinador del Observatorio Social de la CTA que dirige Pablo Micheli. Luis, gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Muy bien. El gobierno, a través de Carlos Tomada y de Jorge Capitanich, insisten que la inflación no erosionó el salario con los últimos acuerdos paritarios. ¿Coinciden con este diagnóstico? Primero y principal habría que preguntarle tanto al ministro Carlos Tomada y al jefe de gabinete cuál es la inflación que consideran para hacer semejante afirmación, dado que lamentablemente desde hace 8 años en nuestro país no tenemos índices de inflación confiables que nos permitan hacer ningún tipo de análisis realista con 100% de certeza acerca de cuál fue la inflación y en el caso de los trabajadores cómo eso impactó en la evolución del salario real. Dicho esto, las estimaciones que uno puede realizar a partir de otras fuentes de datos igualmente oficiales, como los índices que publican las direcciones de estadística, al menos de la Ciudad de Buenos Aires, de San Luis y de Tierra del Fuego, que siguen publicando información sobre inflación, hablan de niveles inflacionarios el último año de entre el 35 y el 40% anual, lo cual deja a los salarios de los trabajadores bastante por debajo de esos niveles de incremento de precios. Hago un pequeño aparte porque me parece muy interesante el planteo inicial que vos estás haciendo, de qué índice hablamos. La corrección o lo que fue a principios de este año, la aparición de un nuevo IPC, ¿ya hay que dejarlo como nada más que una cuestión de buenos oficios o de buenas intenciones? Digo, ¿hoy hay una medición seria del índice de precios al consumidor? Cuando efectivamente el gobierno, fundamentalmente impulsado por el Ministerio de Economía, hizo una modificación en el índice de precios al consumidor, uno tenía esperanza. Y lamentablemente uno, si bien sigue teniendo algunas esperanzas, encuentra muchos indicios de que los niveles de inflación que está informando el IPC-NU, es decir, el índice de precios del consumidor nacional urbano, sigue adoleciendo de muchas de las fallas que tenía el anterior IPC, en primer lugar porque no se ha ido la intervención de INDEC, sigue estando la misma patota que amedrenta a los trabajadores, que amedrenta a los técnicos que trabajan en el INDEC, y además el propio IPC-NU, es decir, el nuevo índice de precios que informa el INDEC periódicamente, no brinda un montón de precisiones que permitiría contrastar la información del INDEC con otras fuentes de información para darle algún viso de seriedad a esta información. Por ejemplo, podría presentar las canastas desagregadas por regiones para, por ejemplo, saber para el INDEC cuánto es la evolución de precios en la Ciudad de Buenos Aires y contrastarla con la información que da la propia Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, y si dan diferencias muy grandes, como presumiblemente las darían, tratar de indagar cuál de las dos está acercándose más a la realidad. Lamentablemente el INDEC presenta un número agregado a nivel nacional que, insisto, al menos en comparación con la información que brindan otros organismos públicos, como las direcciones estadísticas provinciales que siguen publicando este tipo de información, da diferencias tan grandes como las que daban anteriormente los índices de Moreno en comparación con los índices de, por ejemplo, las direcciones, el promedio de las direcciones estadísticas provinciales que seguían publicando esta información. Hecha esta prevención, Luis, y a partir del trabajo que ustedes han hecho en el observatorio con el promedio de los que han sido los acuerdos paritarios de 2014, para ustedes, ¿en cuánto se ha perdido la capacidad de compra del salario real? En el último año, si uno compara, por ejemplo, el primer semestre del 2014 contra el primer semestre del 2013, la caída del salario real de los trabajadores registrados es del 6% aproximadamente. Si uno desagrega o si uno se va a otros colectivos de trabajadores, nuevamente lo que va a encontrar es algunas complicaciones metodológicas derivadas de que, por ejemplo, para el INDEC, los trabajadores que están teniendo mayores incrementos salariales nominales son los trabajadores no registrados, que están teniendo incrementos de arriba del 45% anual. Esto realmente solo se puede explicar a partir de los problemas metodológicos y la intervención del INDEC, con lo cual es información que es muy difícil de utilizar. De los trabajadores del sector público, estamos hablando de una caída de aproximadamente el 4%, primer semestre del año 2014 contra el primer semestre del año 2013, y en promedio general también estaríamos hablando de un 3, un 4% para el conjunto de los ocupados. Paradójicamente, este año los que más
sufrieron el deterioro del salario real fueron los trabajadores registrados del sector privado, que habían sido los que habían tenido los mayores aumentos a lo largo de los últimos 12 años, es decir, desde la salida de la crisis del sistema de convertibilidad y la instauración de un nuevo régimen de negociación salarial y de determinación salarial, fundamentalmente a partir del sistema de paritarias y de acuerdos salariales por rama de actividad. Desglosando estos porcentajes promedios que vos hacés mención, Luis, ¿hay algún sector que ha sido especialmente más golpeado? Entiendo que, de hecho, vos integrás la CTA, pero los empleados estatales han sido uno de los más perjudicados. Definitivamente. Nosotros tenemos un análisis que abarca el periodo 2006-2014, que es un análisis que permite, o por lo menos permite analizar el periodo más normal de los últimos años, dado que si uno va a los años 2001, 2002, 2003, eran años muy complicados para hacer cualquier análisis macroeconómico y cualquier análisis de mercado de trabajo. A partir de esta estabilización que se da a partir del año 2006, y recordemos, es el año donde empiezan a realizarse estas paritarias anuales, donde hay actualizaciones de salarios todos los años en forma más o menos periódica. Todos estamos a las negociaciones salariales que van entre los meses de febrero, marzo hasta junio, julio. Si tomamos este periodo, es decir, 8 años, 2006-2014, lo que nos da es que efectivamente los que experimentaron un mayor deterioro en el salario real fueron los trabajadores del sector público. En el caso de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, tienen una caída en 8 años de casi el 30%, es decir, una caída muy importante del salario real de los trabajadores dependientes de la administración pública. En el caso de los docentes, uno puede tomar como un buen indicador la evolución del salario mínimo docente, es decir, este salario que se negocia todos los meses de febrero, marzo, a comienzos de año, y que es el salario mínimo para todos los docentes del país. Después cada provincia tiene sus propias particularidades. Bueno, el salario mínimo docente en la actualidad está casi un 20% por debajo, en términos reales, de lo que era el salario mínimo docente en el año 2006. Es decir, acá estamos hablando de los dos principales sectores, los dos sectores que tuvieron mayor deterioro en cuanto a la evolución de su salario real en los últimos 8 años. Si nos vamos al sector privado, los sectores que presentan mayor deterioro son, por un lado, los trabajadores del transporte automotor de pasajeros, que a nivel nacional están representados por la UTA, la Unión Tranvías Automotor, que tuvieron un deterioro en estos 8 años de aproximadamente el 7%, seguidos de los trabajadores de la industria metalúrgica, que también han tenido un deterioro ya menor del 3% de términos reales en los últimos 8 años, pero a diferencia de los trabajadores del transporte automotor de pasajeros, en el caso de la industria metalúrgica estamos hablando de salarios realmente muy bajos. El salario inicial de un trabajador de la industria metalúrgica en la actualidad no llega a los 6.000 pesos, y estamos hablando de 6.000 pesos brutos, con lo cual con los descuentos ya está bastante por debajo de eso. Y pensar que una familia de un trabajador metalúrgico puede vivir con 5.000 pesos de bolsillo realmente parece una burla, si no fuera porque tiene consecuencias realmente muy complicadas para el trabajador y para su familia. Luis, para cerrar, Pablo Micheli lanzó una avanzada de un pedido, una compensación, un bono de fin de año, y se habló de 4.000 pesos. Algunos otros gremios se van sumando a esta iniciativa. ¿Por qué se toma esta cifra de 4.000 pesos? ¿Qué es lo que se considera? Los reclamos por sumas fijas a fin de año en realidad vienen siendo una constante del conjunto de las organizaciones sindicales desde el año 2007, que fue el primer año que aparecieron, justo el primer año donde el crecimiento de los precios superó con creces lo que se había previsto al momento de la negociación salarial. En su momento el titular del ESMATA, que era fue el sindicato que hizo punta en ese momento, lo denominó bono navideño, y a partir de entonces ya fue una práctica generalizada de las organizaciones. Bien, ahí tenemos un pequeño inconveniente con la conexión de internet. Vamos a ver si podemos recuperarlo, pero creo que de alguna manera estaba redondeando la idea respecto de este bono que ha pedido Luis Campos, mejor dicho, Pablo Micheli, el titular de la CTA, que integra Luis Campos, y que es de 4.000 pesos, más las otras dos reivindicaciones de la CTA, recordémoslo, que se van a dar el próximo 20 en manifestación en la Plaza de Mayo, que tienen que ver con la no aplicación del impuesto a las ganancias en el aguinaldo y el tema de la recomposición salarial
para los jubilados. Allí está un dato que me parece no menor respecto de la pérdida del salario. Tomando los docentes, dice Campos que hoy el salario real es un 20% menos para los docentes comparado con 2006, a la hora de pensar en el deterioro de los ingresos. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.